El espantajo peludo. Hubo una vez un granjero llamado Tomás que compró una tierra a un precio bajísimo. Parece demasiado barato. Dijo Berta, su esposa. ¿No crees que pueda haber algún truco? Claro que no, mujer. Respondió Tomás. Se trata de un buen terreno y es mío. Todo mío. Mío, ¿quieres decir? Tomás y Berta, al oír estas palabras, volvieron la cabeza y se quedaron pasmados al ver un enorme tipo peludo parado a unos cuantos metros. Sus ojos parecían inyectados de sangre y su nariz era tan roja y redonda como una remolacha. Unas largas y puntiagudas orejas asomaban entre sus pelos, tiesos como las púas de un erizo. Le cubrían unas barbas tan enmarañadas como las matas de espino. Vestía una ropa andrajosa y por los agujeros de sus harapos asomaban las rodillas y los codos llenos de pelos. En verdad, nunca habían visto nada parecido con aquellos brazos tan largos y los puños grandes como melones. ¡Fuera de mi terreno!, gritó, agitando sus brazos como las aspas de un molino. ¿Su terreno?, dijo Tomás, dirigiéndose al personaje. Eso he dicho, mi terreno. Un terreno que antes de ser mío fue de mi padre y del padre de mi padre y... Usted bromea, dijo Tomás. Pagué mi buen dinerito por este terreno y firmé la escritura. Tú lo que tienes que hacer es largarte. Yo estaba aquí primero, vociferó el espantajo lleno de rabia. Bueno, pues ahora soy yo el que está aquí, respondió Tomás. Esta tierra es mía. Se quedaron frente a frente. A juzgar por sus miradas desafiantes, ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. Entonces Berta dijo: Se me ocurre una idea. Tú, Tomás, plantas y él recoge la cosecha. Luego la reparten entre los dos. De acuerdo, dijo el tipo. Tomás no veía claro por qué iba a tener que hacer él todo el trabajo y al final darle la mitad al otro. Pero Berta le hizo un gesto con la mano para que se callara. Vamos a ver, señor Espantajo. ¿Qué parte quiere usted de la cosecha? ¿La de abajo o la de arriba? ¿Qué? Quiero decir, si prefiere la parte que crece por encima de la tierra o la que crece por debajo. ¿Lo uno o lo otro? ¡Rápido! ¡Decida! Oh, yo quiero la parte de arriba, naturalmente. Ustedes se quedarán con las raíces. La sorpresa del espantajo se convirtió en carcajada limpia cuando sellaron con un apretón de manos el mutuo acuerdo. ¡Formidable!, dijo Berta mientras se dirigían a casa. Lo que tienes que hacer ahora es plantar papas. Y eso hizo Tomás. Aró el campo y plantó papas. Arrancó las malas hierbas y cada día observaba cómo iban creciendo las matas verdes. Cuando llegó la época de la recolección, el peludo espantajo apareció por allí y exigió su parte. Ahí la tiene. Exclamó Tomás. La parte de arriba es suya. Hermosas plantas de papas que sirven para... bueno, usted verá lo que hace con ellas. Las papas son para mí. ¡Tunante, tramposo, miserable!, rugió el tipo aquel. ¡Esto no es honrado! ¡Te voy a...! Un trato es un trato. Llévese la parte de arriba del campo y déjeme en paz. El peludo gigantón echaba humo de rabia. Pensaba: vas a ver lo que es bueno la próxima vez. Entrando en la conversación, Berta le preguntó: ¿Qué quiere el próximo año? ¿La parte de arriba o la de abajo? Usted vuelve a escoger. La parte de abajo, desde luego.
La próxima vez, vosotros os quedaréis con la de arriba. Dejando esto bien claro, se fue en medio de una gran pataleta. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Tomás. Planta cebada, querido. Ya veremos qué hace el espantajo peludo con las raíces de la cebada. Así pues, en cuanto terminó de recoger las papas, Tomás preparó el terreno y sembró cebada. Removió la tierra, la regó, y cuando llegó la primavera, aparecieron los verdes tallos que se transformarían después en una alfombra de oro. Llegado el momento de la recolección, el espantajo se presentó para llevarse la mitad de la cosecha. Ahí la tiene. Dijo Tomás. Para mí la parte de arriba y para usted las raíces. El peludo soltó un alarido feroz. ¡Has vuelto a engañarme, miserable enano! ¡Te voy a...! Calma, calma, gritó Tomás. Un acuerdo es un acuerdo. Muy bien, granjero. De nuevo has ganado. Pero el año próximo nos repartiremos la parte de arriba de las mieses. Porque plantarás trigo. Y cuando llegue el momento de la recolección, nos pondremos los dos a segarlo. Tú empezarás por la parte norte del terreno y yo comenzaré por la parte sur. Cada uno nos quedaremos con todo el trigo que seamos capaces de segar. Tomás miró detenidamente los largos brazos de aquel tipo y se dio cuenta de que jamás podría cortar el trigo con la rapidez del gigantón. No hay trato, dijo Tomás. O aceptas o lucharás conmigo a muerte, gruñó el espantajo, alzando sus brazos peludos por encima de la cabeza y pataleando torpemente con sus enormes pies. Conteniendo la risa, Tomás exclamó: ¡Qué terrible espectáculo! Por favor, nada de peleas. No me gustaría hacerle daño. Chocaron sus manos para cerrar el trato y el espantajo se marchó entre grandes risotadas. Tomás contó a Berta lo ocurrido. Tiene unos brazos muy fuertes. Cortará 10 veces más trigo que yo. Lo siento, pero esta vez estamos perdidos. Berta se puso a pensar. Imagínate que ciertas espigas de trigo crecen con unos tallos más duros que los otros, dijo al cabo de un minuto. En tal caso, una de las guadañas semellará mucho más deprisa que la otra. Y le explicó su plan. Eso, respondió Tomás. Me alegro de que ese tipo no tenga una mujer tan lista como tú. Tomás labró la tierra y la sembró de trigo, y vio cómo crecía y crecía, alto y dorado. Un poco antes de la siega, compró unas varillas de hierro y por la noche se acercó sin hacer ruido a la parte de terreno que correspondía segar al espantajo. Allí clavó las varillas en el suelo entre los tallos de trigo. El día de la siega llegó y apareció el espantajo empuñando una guadaña en cada una de sus manazas. Tomás se puso a cortar trigo por la parte alta del terreno y el espantajo por la parte baja. Tomás movía en círculo su guadaña con rápidos y amplios braceos y en torno a él caía el trigo dorado. En cambio, el espantajo cortaba y golpeaba, sudaba y juraba y pronto se detuvo. «¡Mira qué duros son los tallos de trigo por esta parte del terreno!», gritó. «Pues, por esta otra, no hay ningún problema», señaló Tomás. El espantajo era tan tonto que no se había fijado en las varillas de hierro. Afiló las dos guadañas y la emprendió de nuevo a golpes con el trigo. De vez en cuando se paraba y secaba el sudor de su frente. No paraba de refunfuñar. «Estoy agotado de cortar este trigo». ¿De veras? ¡Qué gracia! Yo me siento tan fresco como una rosa, decía Tomás complacido. El espantajo lo intentó de nuevo. Lanzaba las guadañas en todas direcciones, pero cada golpe las volvía más romas y melladas. Hasta que, furioso, las arrojó al suelo y gritó con gran voz: «¡Quédate con tu birria de terreno! ¡No vale la pena!».
De una zancada, saltó a la cerca y corriendo como un gamo, se perdió en la lejanía. Desde entonces, nunca, nunca jamás, el espantajo peludo volvió a molestar a Berta y Tomás. Pajarito que cantas en la laguna, no despiertes al niño que está en la cuna. A la nana, a la nana, duérmete lucerito de la mañana. Pajarito que cantas junto a la fuente, cállate que mi niño no se despierte. A la nana, a la nana, duérmete lucerito de la mañana. A la nanita nana, mi niño duerme, con los ojos abiertos como las liebres. A la nana, a la nana, duérmete lucerito de la mañana. Gobolino, el gato del caballero. Gobolino descansaba al borde de un camino cuando oyó el eco de los cascos de un caballo que se acercaba. Un hermoso caballo venía a galope. El caballero que lo montaba estaba pálido y triste. Al ver a Gobolino, el caballo se encabritó y poco faltó para que tirara al caballero. «Buenos días, gatito», dijo el caballero. «¿Qué estás haciendo en el camino real? Eres un gato muy bonito. ¿Por qué no saltas sobre mi caballo y me acompañas?» Mientras cabalgaban, el caballero explicó a Gobolino por qué estaba tan triste. Le contó que se había enamorado de la bella dama Alicia, a quien su papá había encerrado en una torre hasta que decidiera con cuál de sus dos pretendientes debía casarse. Uno de ellos era el propio caballero y el otro era el varón negro que vivía en un castillo cercano. Ambos pretendientes iban a visitarla a diario y le traían magníficos regalos. Alicia, para hacer feliz a su papá, había prometido casarse con aquel cuyo regalo no fuera adivinado por su rival. Cada día el varón negro tenía que adivinar con qué regalo le había obsequiado el caballero triste. Cada día también el caballero triste tenía que acertar el regalo que le había llevado el varón negro. La torre se alzaba en medio del bosque y un enorme dragón la custodiaba. Era viejo y perezoso, pero Gobolino, que nunca en su vida había visto un dragón, se asustó mucho cuando contempló el gran cuerpo verde del monstruo enroscado al pie de la torre. El caballero, con Gobolino en el brazo, llamó valientemente a la puerta. El dragón perezoso abrió un ojo y los miró, pero ni se movió. Rosabel, la doncella de Alicia, bajó rápidamente la escalera y abrió la puerta.
¿Está sola mi dama?, preguntó el caballero. Sí, señor. El varón se marchó hace media hora y trajo un juego precioso de bolas de marfil. Gobolino comprendió por qué cada pretendiente adivinaba con facilidad en qué consistían los regalos del otro. El caballero y Gobolino subieron por la escalera detrás de Rosabel. Arriba estaba la bella Alicia sentada delante de su rueca. ¡Oh, qué gatito más lindo!, exclamó. «Dejadlo sentarse en mi regazo». Gobolino saltó sobre sus rodillas y se acomodó allí, ronroneando. «Quédate conmigo para siempre, gatito», musitó Alicia. «Estoy tan sola aquí en la torre. No tengo con quién hablar. Tú eres el mejor regalo que he recibido hasta ahora». Sentado a los pies de la linda Alicia, Gobolino pensó que nunca en su vida se había sentido tan contento. A la mañana siguiente, Alicia llamó a su doncella. «Ya veo al varón que se acerca. Hazlo entrar, Rosabel, pero no le digas qué regalo me trajo ayer el caballero». Gobolino, que estaba convencido de que Rosabel iba a decírselo al varón, se deslizó tras ella fuera del cuarto y le susurró al oído. «Si se lo dices al varón, te convertiré en pan de higo y el dragón te comerá». El varón negro golpeó con los nudillos la puerta de la torre y Rosabel le abrió, pero no dijo ni una palabra de cuál era el regalo del caballero. De modo que el varón subió la escalera de muy mal humor, pues hasta aquel día Rosabel nunca le había fallado. «¿No será un par de palomas lo que os trajo el caballero?», preguntó a la preciosa dama. «Oh, cielos, no. Y si no lo adivináis en 2 días, me casaré con él, y no con vos». Cuando se hizo de noche, Alicia se puso a tocar el arpa. La música sonaba cada vez más triste, hasta que se fundió con el llanto de la encantadora arpista. «Oh, Gobolino, ¿qué va a ser de mí? Ahora tendré que casarme con el caballero, y no quiero casarme con ninguno de los dos. Estoy enamorada de un joven noble, pero se fue a la guerra, y mi padre quiere que me case con uno de esos 2 hombres estúpidos. ¿Qué voy a hacer?». A la mañana siguiente, el varón ofreció a Rosabel 5 piezas de oro para que le revelase cuál había sido el regalo del caballero, pero ella se resistía a decírselo. «Oh, no», sollozaba, «no puedo. El regalo me convertiría en pan de higo y me arañaría con sus arpas». «¡Es un gato!», exclamó el varón. «¡Un gato embrujado!». En aquel instante, el caballero apareció en la puerta. Ambos pretendientes subieron por la escalera, seguidos por Rosabel, que lloriqueaba. «¡Es un gato embrujado!», gritó el varón. «Rosabel se lo dijo», protestó el caballero. «Nos lanzará un maleficio a todos», exclamó el varón al llegar arriba. «Solicito vuestra mano, dama Alicia», dijo el caballero. Pero antes de que ella pudiera contestar, el varón desenvainó la espada e inició un duelo terrible con el otro pretendiente. En aquel momento resonó en el bosque el toque de una trompa. Un caballo con su jinete se acercaba a galope tendido hacia la torre. «Oh, es mi amado», exclamó Alicia al tiempo que se precipitaba escaleras abajo. Rosabel la siguió y sollozando se fue a su casa. Alicia, llena de felicidad, corrió al encuentro de su enamorado, el cual la alzó sobre su caballo y unidos se adentraron en el bosque. En la torre, el caballero y el varón seguían luchando y hacían tanto ruido que el dragón se despertó. Conforme se desperezaba, iba desenroscándose y la torre empezó a temblar. Tras un bostezo tremendo, el monstruo rugió con fuerza.
Gobolino apenas tuvo tiempo de dar un gran salto antes de que la torre se derrumbara en torno al varón y al caballero, que seguían luchando entre las ruinas. Corrió y corrió hasta el límite de sus fuerzas. Luego se paró a descansar. Pensaba, acabo de ser el gato de un caballero. Lo más divertido era ser gato faldero. Me gustaría volver a probarlo. El león y el ratón. Una tarde muy calurosa, un león dormitaba en una cueva fría y oscura. Estaba a punto de dormirse del todo cuando un ratón se puso a corretear sobre su hocico. Con un rugido iracundo, el león levantó su pata y aplastó al ratón contra el suelo. «¿Cómo te atreves a despertarme?», gruñó. «¡Te voy a espachurrar!». Oh, por favor, perdóneme la vida, chilló el ratón atemorizado. prometo ayudarle algún día si me deja marchar. «¿Quieres tomarme el pelo?», dijo el león. «¿Cómo podría un ratoncillo virrioso como tú ayudar a un león grande y fuerte como yo?». Se echó a reír con ganas. Se reía tanto que en un descuido deslizó su pata y el ratón escapó. Unos días más tarde, el león salió de caza por la jungla. Estaba justamente pensando en su próxima comida cuando tropezó con una cuerda estirada en medio del sendero. Una red enorme se abatió sobre él y, pese a toda su fuerza, no consiguió liberarse. Cuanto más se removía y se revolvía, más se enredaba y más se tensaba la red en torno a él. El león empezó a rugir tan fuerte que todos los animales le oían, pues sus rugidos llegaban hasta los mismos confines de la jungla. Uno de esos animales era el ratoncillo, que se encontraba royendo un grano de maíz. Soltó inmediatamente el grano y corrió hasta el león. ¡Oh, poderoso león!, chilló. Si me hicieras el favor de quedarte quieto un ratito, podría ayudarte a escapar. El león se sentía ya tan exhausto que permaneció tumbado mirando cómo el ratón roía las cuerdas de la red. Apenas podía creerlo cuando, al cabo de un rato, se dio cuenta de que estaba libre. «Me salvaste la vida, ratoncillo», dijo. «Nunca volveré a burlarme de las promesas hechas por los amigos pequeños». El canal de Simón. La mamá de Simón gritaba: «¡No se acerquen al canal!». Esta advertencia la hacía 10 veces al día a las hermanas mayores de Simón, Julia y Paula, que debían cuidar del pequeño y protegerlo. Una mañana, mamá puso a Simón la chaqueta y le peinó. Luego hizo lo mismo con las chicas y dijo: «Ahora recuérdenlo otra vez, manténganse lejos de ese canal». Simón no sabía que era un canal. ¿Cómo iba a saberlo si nunca lo había visto? Imaginaba que se trataba de un grande y terrorífico monstruo que vivía en una guarida cerca del molino. A veces escuchaba sus rugidos. Una noche oscura y ventosa lo oyó acercarse a la casa galopando hambriento y furioso. Afortunadamente, la puerta estaba atrancada y las cortinas echadas. Al día siguiente, Julia y Paula llevaron a Simón a la biblioteca. «Simón puede pedir también un libro», dijo Julia. «No sabe leer».
Bueno, puede mirar los dibujos. ¿Qué clase de libro quieres mirar, Simón? Un libro sobre un canal. No, dijo Julia. No hay más que uno sobre un canal. No te va a gustar. Es demasiado tostón. Simón sabía lo que era un tostón. Había visto a su madre tostar pan en la cocina. Quizá el canal tostaba pan con las llamas que salían de su boca. Julia tenía razón. No le iba a gustar. «Encontré un buen libro para Simón», dijo Paula. En la cubierta del libro se veía a un gran dragón verde rugiendo en la orilla de un río. «¿Es esto un canal?», preguntó Simón. «Bueno, es más o menos lo mismo», contestó Paula creyendo que se refería al río. «Tú y tu canal», suspiró Julia. Al día siguiente, la abuelita de los niños vino de la ciudad para pasar unas vacaciones con ellos. A la abuelita le gustaba mucho el campo. «Verás, saldremos todos los días a pasear», le dijo a Simón. Un día, a la hora de comer, quedaron en que aquella tarde irían hacia el canal. Simón pareció espantado. Sintió como un desmayo y no pudo tragar las croquetas. «¿No tienes miedo, abuelita?» «¿Miedo? ¿De un viejo y raquítico canal? Ah, claro que no», dijo la abuelita. A fin de cuentas, el monstruo no es tan terrorífico, pensó Simón. Quizás está haciendo viejo y pierde fuerzas. Simón empezó a sentir pena por él. Después de comer, la abuelita y su nieto se dirigieron al molino andando por varios caminos. El molino se alzaba a orillas del agua y la fuerza de la corriente lo hacía funcionar. Simón no tenía miedo con la abuelita a su lado. «¿Dónde está el canal?», preguntó Simón. «Pero si está justo delante de ti», exclamó la abuelita apuntando con su paraguas hacia el agua. «Oh», dijo Simón, «si no veo más que agua». Entonces comprendió. El monstruo era invisible. Podía verlos a ellos, pero nadie podía verlo a él. El monstruo murmuraba por lo bajo, hablando solo, pero no atacaba. De vuelta a casa, mientras merendaban, Simón dijo: «Nunca lograrán cazarlo». «¿Cazar qué, cariño?» «El canal». Julia y Paula se echaron a reír. «¿Verdad que es gracioso, mamá? ¿Quién querría cazar un canal?» «Bueno», pensó Simón conformándose, «nadie quiere cazar al canal, ni el canal quiere cazarnos a nosotros. Mejor que mejor». «Por favor, mamá, ¿puedo tomar más bizcochos?» «Claro que sí, cariño». Tranquilo y feliz, Simón continuó merendando. Hansel y Gretel. Cerca de un bosque espeso y oscuro vivían un leñador y sus dos hijos, Hansel y Gretel. Su mamá había muerto y el leñador volvió a casarse con una mujer antipática que no quería a Hansel y Gretel. Su papá iba todos los días a cortar leña al bosque. Trabajaba con ahínco, pero por mucho que se esforzaba, no ganaba lo suficiente para alimentar a su familia. Una noche, cuando Hansel y Gretel ya estaban acostados, el leñador dijo a su mujer: ¿Cómo haremos mañana para dar de comer a los niños? No queda apenas nada en la despensa. Pues no les daremos de comer, dijo ella ásperamente. No tenemos dinero. Son jóvenes y fuertes. No tendrán más remedio que buscarse la comida por su cuenta. Mañana los llevaremos al centro del bosque y volveremos sin ellos. Los dejaremos allí y ya está.
El leñador alzó las manos horrorizado. Abandonar a mis hijos en el bosque. Podrían ser devorados por los osos. Ya no tenemos con qué alimentarlos. ¡Que se vayan!, dijo su mujer con desprecio. El leñador intentó convencerla, pero cuando ella se enfadaba, él temblaba de miedo. Así que al final accedió a su plan. Los niños se habían despertado al oír la discusión. Escucharon los proyectos de su madrastra para abandonarlos en el bosque. Gretel se puso a llorar, pero Hansel susurró: «No te preocupes, yo también tengo un plan». Esa misma noche, cuando todo el mundo dormía, Hansel bajó sigilosamente por la escalera de la casa. Abrió sin hacer ruido la puerta de la cocina y salió al jardín. Allí, sobre el fondo oscuro de los parterres, centenares de guijarros blancos resplandecían a la luz de la luna. Hansel llenó rápidamente los bolsillos con guijarros y volvió a la cama silenciosamente. Por la mañana, su madrastra los llamó. «Hansel, Gretel, ¿qué les parece si fuéramos hoy al bosque? Ustedes podrían jugar mientras yo ayudo a su papá a cortar leña. ¿No les gustaría?» Hansel y Gretel no contestaron y echaron a andar detrás de sus padres hacia el interior del bosque. «¡Espabila, Hansel!», gritó la madrastra. «¿Por qué vas tan despacio?». Pero Hansel seguía retrasándose, y cada vez que su madrastra le volvía la espalda, él dejaba caer al suelo uno de los guijarros blancos. Finalmente, después de dar muchas vueltas y revuelta entre los árboles, los padres se detuvieron y la madrastra les dijo fingiendo compasión: «Pobrecitos niños, deben estar cansados de tanto andar. Siéntense y descansen. Aquí tienen un poco de pan para almorzar. Ahora esperen aquí hasta que vengamos a recogerlos». Los niños comieron el pan y después de jugar un rato, se quedaron dormidos al pie de un árbol. Cuando despertaron, era ya casi de noche y seguían solos. «Oh, nos han abandonado», sollozaba Gretel. «Ahora nunca volveremos a encontrar el camino de casa. Nos devorarán los osos». Pero Hansel señaló la fila de guijarros que brillaban a la luz de la luna. Tomó a Gretel de la mano y siguieron la pista de las piedras blancas hasta su casa. Cuando llamaron a la puerta, su papá abrió y al verlos los abrazó 1 y 1000 veces. Estaba encantado de que la cruel estratagema de su mujer no hubiera dado resultado. Pero la madrastra los miró con rabia y los mandó a la cama. «Esto no les servirá de nada», dijo al leñador. «Mañana tenemos que perderlos en el bosque y asegurarnos de que no vuelven a encontrar el camino de casa». Los niños no se habían dormido aún y oyeron las malévolas palabras de su madrastra. Hansel se quedó tranquilamente acostado hasta que todo el mundo estuvo dormido. Y entonces bajó sin hacer ruido para recoger más guijarros. Pero la puerta estaba cerrada a cal y canto. Pobre Hansel volvió a la cama y permaneció despierto pensando qué podría ser. «¡Vamos!», gritó su madrastra a la mañana siguiente. «Pasaremos de nuevo el día en el bosque. Hansel, lleva el pan para el almuerzo». Al igual que la vez anterior, Hansel caminaba detrás de los demás, y cuando sus padres no le miraban, desmigajaba pedacitos de pan y los dejaba caer. «¡Avanza, Hansel!», gritaba su madrastra. «¿Por qué tardas tanto?». Después de mucho caminar, llegaron al centro del bosque. «Ahora quédense sentados y coman su pan mientras cortamos leña». Les había cansado tanto la larga caminata que pronto cayeron dormidos. Cuando despertaron, ya había oscurecido y estaban solos. Pero esta vez, Gretel no lloró. «¿Dónde está la pista, Hansel?», preguntó. «¿Cómo señalaste el camino esta vez?». «Con migas de pan», contestó el hermano. «¿Pero dónde están?».
No veo ninguna. Buscaron y buscaron, pero no hallaron una sola de las migajas que Hansel había dejado caer. Los pájaros se las habían comido todas. En el centro del oscuro bosque, Hansel y Gretel se abrazaron. Pronto el suelo del bosque se cubrió de escarcha. Se arrimaron al pie de un árbol como protegiéndose del intenso frío, y los pájaros, apesadumbrados, los miraban desde las ramas. «Nos hemos comido la pista de migas de pan», cantaban tristemente. «No lo sabíamos, y ahora no pueden volver a su casa por nuestra culpa». Entonces los buenos pajarillos empezaron a picotear los peciolos de las hojas, y éstas caían sobre los cuerpos de los niños, formando un manto que les protegió del frío. Por la mañana, Hansel y Gretel caminaron por el bosque hasta llegar a un claro. Con ojos atónitos descubrieron allí una magnífica casa construida con deliciosas golosinas. Los muros eran de mazapán, las ventanas de azúcar y el tejado de chocolate. Estaban tan hambrientos que se precipitaron hacia la casa y se pusieron a mordisquear las tejas de chocolate y las ventanas de azúcar. En aquel instante, una vieja salió cojeando del interior de la casa, regañándoles. Dejen de comer mi casa, niños. Si tienen apetito, les daré bizcochos y tarta. Entraron en la dulce mansión, y los niños dijeron que se habían perdido y que no encontraban el camino para volver a casa. Antes de que pudiesen terminar, la vieja puso delante de ellos 2 tartas humeantes que rezumaban almíbar y nata azucarada. «Muchísimas gracias», dijo Hansel al final, mientras se limpiaba la boca. «¿Puedo lavar sus platos, señora?» No, niño, dijo la vieja, pero si quieres ayudarme, barre la jaula que hay en esa esquina. Era una jaula tan grande que Hansel pudo introducirse en ella con la escoba. De repente, la puerta se cerró detrás de él, y la vieja soltó una risotada. ¡Ya te he atrapado! ¡Una bruja! ¡Eso es lo que soy! ¡Una bruja! Mi casa de mazapán es una trampa. ¿A quiénes atrapo en mi trampa? ¡A niños! La bruja obligó a la pobrecita Gretel a ser su sirvienta y la hacía barrer, fregar y limpiar. Respecto a Hansel, tenía otras intenciones. Te voy a cebar, muchacho, y cuando estés bien gordito, haré contigo un asado. Un día, mientras barría la casa, Gretel se dio cuenta de que la bruja veía muy mal. Cada mañana, la vieja se acercaba a la jaula de Hansel y le ordenaba: «Pasa tu dedo a través de los barrotes, muchacho». Y entonces palpaba el dedo de Hansel para comprobar si engordaba. Unos días más tarde, Gretel se acercó sigilosamente a la jaula y le susurró un plan a su hermano. Así pues, cuando la bruja le ordenó que pasara su dedo entre los barrotes, él le ofreció un hueso de pollo para que lo palpara. «¡Demasiado flaco! ¡Demasiado flaco!», gruñía la vieja. «Nunca estarás suficientemente gordo para un buen asado. Tendré que hacer una sopa contigo». Al día siguiente, la vieja bruja dijo a Gretel: «Pon a calentar una gran olla de agua sobre el fogón y aviva el fuego al máximo para cocer a tu hermano». Al cabo de un rato, la vieja se acercó al fuego para avivarlo todavía más, y Gretel, rápida como el rayo, le dio un empujón que la hizo caer sobre las llamas. Al instante, una nube de humo rojo brotó del fuego, y Gretel abrió presurosa la jaula de Hansel. «Salgamos de este horrible bosque», gritó ella, «y no volvamos nunca más». «Espera un segundo», dijo Hansel. «No podemos llegar a casa con las manos vacías. Papá no tiene bastante comida para alimentarnos. Tenemos que llevarle algo». Hicieron un trineo con el tejado de chocolate de la casa.
rompieron los muros de mazapán y los cargaron sobre el trineo junto con trozos de ventanas de azúcar, de barandillas garrapiñadas y de sillas de caramelo. Después arrastraron el trineo por el bosque hasta hallar el sendero que conducía a su casa. Cuando la divisaron, pudieron ver a su papá delante de la puerta. Su pérfida mujer había huido con un rico comerciante de maderas, y él se sentía muy solo sin sus hijos. Cuando vio a Hansel y Gretel, se le inundó el rostro de alegría, los abrazó y los besó. Entonces llevaron el trineo a la ciudad y vendieron su carga de dulces a todas las familias que allí vivían. Y trajeron tanto dinero a casa que nunca jamás volvieron a pasar hambre. Pipo en Arcadia. Una mañana, Pipo estaba desayunando cuando alguien aporreó su puerta. El rey quiere verte, Pipo. En realidad quiere ver la aspiradora. ¿Vuela su aspiradora, Cirilo? Con suerte limpia las alfombras, Fede. Buenos días, Majestad. Hemos oído hablar de ti y deseamos volar. Supongo que basta con montarse encima. Sí, Majestad, así es. ¡Vuela! ¡Oh! Ahora con cuidado. Agarraos fuerte, Majestad. ¡Oh, señor! ¡Caramba! Nos dirigimos hacia el foso. ¡Ay! Nunca nos habían ofendido así. ¡Arréstenlos! ¡Ven aquí! ¡A los calabozos reales! ¿Cuánto tiempo tendremos que quedarnos aquí, aspiradora? Llaman. ¿Quién es? No se preocupen. Cuando el rey se calme, yo le sacaré de aquí. Papá aún está furioso. Lo sentimos mucho, Pipo. Nos damos cuenta ahora de que fue un accidente. Pero desearíamos realmente volar. Bueno, tal vez tío Emo podría ayudaros. Eso requiere cierto estudio. Sí, creo que ya tengo la solución. ¡Cielos! ¿Qué ocurre? Los caramelos mágicos del tío Emo. Chupe un caramelo cuando desee volar, Majestad. El efecto dura 1 hora. Siempre se puede probar. ¡Santo cielo! Mira, papá está despegando del suelo. Por sus servicios al reino de Arcadia, nombro caballeros a don Pipo y a don Emo. Y el rey pasó el resto del día flotando feliz en el aire. Hijo del Sol. Una vieja leyenda cuenta la historia de un hombre y una mujer que vivían en una islita al oeste del Canadá. Se encontraban muy solos, pues no tenían hijos, y en la isla no vivía nadie más. Una tarde que el cielo adquirió un color semejante al de las plumas de la gaviota, la joven esposa se sentó a la orilla del mar y miró hacia el horizonte. Si tuviéramos hijos, podrían jugar conmigo en la arena y no me sentiría tan sola, pensó. Ocurrió que un martín pescador, con sus pequeñuelos, zambullía su pico en el río que desembocaba en aquel lugar. «Oh, martín pescador», exclamó la joven,
Desearía tener hijos como tú. Con gran asombro, oyó que el Martín pescador le respondía: ¡Mira las caracolas! ¡Mira el interior de las caracolas! A la tarde siguiente, su marido salió a pescar y la joven volvió a sentarse en la playa. Fijó su mirada en el mar y vio que una gaviota se mecía sobre las olas junto a sus pequeños. «Oh, gaviota», susurró la joven, «quisiera tener hijos como tú». La gaviota le respondió: ¡Ah! ¡Mira las caracolas! ¡Ah! ¡Mira el interior de las caracolas! De repente, oyó un llanto tras sí. Provenía de una gran caracola depositada en la arena. La mujer la recogió, miró en su interior y allí vio a un niño muy pequeño que lloraba desconsoladamente. Llevó al bebé a su casa y lo cuidó hasta que se convirtió en un muchachito fuerte y sano. Un día, el niño dijo a la joven: Necesito un arco hecho con el brazalete de cobre que llevas en el brazo. La mujer sonrió y para complacerle le hizo un pequeño arco y 2 flechas. Al día siguiente, el niño salió a cazar con sus flechas y su arco. Y así continuaría siendo todos los días. Cazaba gansos, patos y toda clase de aves de mar. Al crecer, el rostro del muchacho fue adquiriendo un tono dorado más brillante aún que el resplandor de su pequeño arco. Y cuando se sentaba en la playa, mirando hacia el mar, todo se serenaba y unas extrañas luces resplandecían en la superficie del agua. Un día, una gran tormenta se abatió sobre el mar y el agua estaba tan agitada que el pescador no pudo salir con su barca. La tormenta duró varios días y se quedaron sin pescado para comer. Entonces el niño dijo: «Aventúrate en el mar y déjame ir en la barca contigo, padre. Quiero conquistar el espíritu de la tormenta». El hombre no quería embarcar con el mar tan agitado, pero el muchacho insistió tanto que al final aceptó. Juntos se enfrentaron a la fuerte marejada. No tuvieron que remar mucho para encontrar al espíritu de la tormenta que soplaba desde el suroeste, allí donde habitan los grandes vientos. El espíritu de la tormenta soplaba y soplaba como un monstruo salvaje y zarandeaba la pequeña embarcación de un lado para otro. Pero su furia huracanada no lograba hacerla volcar. El niño la dirigía en medio de las olas y pronto a su alrededor el mar se calmó. Entonces el espíritu de la tormenta llamó a su amiga la niebla marina para que bajara a esconder el agua. Sabía que si la niebla se extendía, el hombre y el niño estarían perdidos. Cuando el hombre vio que la niebla se adueñaba del mar, se quedó aterrado. Era su enemiga más temida. Pero el niño le dijo: «No te asustes. La niebla no te hará daño mientras yo esté contigo». Y así fue, porque cuando vio al niño sonriente, sentado en la proa de la barquita, desapareció tan pronto como había venido. Convencido de su impotencia, el espíritu de la tormenta se marchó enfadado y el mar recobró su calma. Mientras volvían a casa, el niño enseñó a su padre una canción mágica y la cantaron a los peces. Estos, al oírla, nadaron hacia las redes. En unos momentos llenaron la barca de pescado. «Dime cuál es el secreto de tu poder», dijo el padre. «Aún no puedo decírtelo», contestó el niño. Al día siguiente, el muchacho salió con su arco y sus flechas de cobre y cazó muchos pájaros. Cuando llegó a casa, los desplumó y los puso a secar. Luego se vistió con las plumas de un ave fría, se elevó en el aire y voló por encima del mar. El océano tenía un color grisáceo, semejante al de sus alas. Después de volar en torno a la isla, se quitó las plumas de ave fría, se vistió con las plumas azules que seleccionó de algunos arrendajos y de nuevo se elevó por los aires. Debajo de él, el mar se volvió inmediatamente del mismo azul que sus alas. Al terminar su segundo viaje alrededor de la isla, se vistió con las plumas de los petirrojos de un bello color oro rojizo. Mientras volaba muy alto sobre el mar, las olas reflejaban el color del fuego. Brillantes resplandores de luz aparecían sobre el océano y el cielo al oeste se teñía de un rojo dorado. Cuando volvió a la playa, el muchacho dijo a su madre:
Soy el hijo del sol. Ahora debo irme y abandonar esta isla para siempre. Pero me apareceré a menudo ante vosotros al oeste del cielo, cuando el sol cae sobre el horizonte. Cuando el cielo y el mar del atardecer tengan el color dorado de mi rostro, sabréis que al día siguiente el tiempo será bueno y no habrá viento ni tormenta. Y aunque ahora tenga que dejarte, te voy a otorgar un poder. Lleva puesto este vestido mágico y si me necesitas para algo, me lo haces saber con solo mandarme pequeñas señales blancas que podré ver desde mi casa del oeste. El muchacho dio el vestido mágico a su madre y voló hacia el oeste, dejando al pescador y a su mujer muy entristecidos. Desde aquel día, cuando la mujer se sienta en la arena y afloja su vestido mágico, el viento se pone a soplar y el mar se agita. Cuanto más lo afloja, más crece la tormenta. Pero en otoño, cuando la niebla se extiende por el mar y el cielo se cubre de nubes, ella recuerda la promesa del niño. Arranca las finas plumitas blancas de los pechos de los pájaros y las arroja al viento. Transformadas en copos de nieve, vuelan hacia el oeste para llevar un mensaje al muchacho que les recuerda. Hijo del sol, el mundo está gris y solitario. Déjanos ver tu rostro dorado. Entonces, antes del anochecer, aparece él, y cielo y mar se cubren de una luz dorada. Y la gente en la tierra sabe que no habrá viento al día siguiente y que el tiempo será bueno, tal como lo prometió el hijo del sol un día a su madre.